Profe, Sí, ¿puedo repetir isquemia, que no se escuchó lo último? sí, la isquemia es justamente cuando no me llega sangre a un tejido. O sea, es como justamente los infartos, que es la muerte de los tejidos, se dan por lo que es la isquemia. O sea, al no llegarme sangre al tejido, no me llega oxígeno y el tejido muere. O sea, es lo contrario, vendría a ser a la hemorragia, ¿sí? Cuando tengo mucha sangre o cuando tengo poca sangre, ¿sí? La hemorragia es una Ah, cosa y bueno, la isquemia es la otra. listo. Bueno. Bueno, y por último, teníamos entonces el sistema linfático, ¿sí? Igual muchos respondieron muy bien también esta pregunta, así que me iba a más o menos quedar con lo más importante. Si el sistema linfático es un sistema, ¿sí? Que tiene determinados vasos, ¿sí? Justamente fíjense cómo viene toda la circulación del sistema linfático, y estos vasos, por estos vasos es por donde por donde circula lo que se denomina la linfa, ¿sí? Que justamente este líquido que va a circular específicamente por estos vasos y van a participar de lo que es la inmunidad, ¿sí? Está relacionado con lo que es la inmunidad. ¿Por qué? Porque justamente a través de la linfa es por donde vamos a llegar a lo que vendrían a ser ganglios, ¿sí? Como por ejemplo los ganglios de las amígdalas, y justamente ahí es donde se da el aviso de que hay un antígeno. ¿Se acuerdan que habíamos visto el concepto de antígeno? Que es cualquier sustancia, molécula capaz de dar lugar a una respuesta inmune. Es donde se da entonces el aviso a las células a los glóbulos blancos de que hay un antígeno, ¿sí? Presente, y se da entonces a partir de ahí la producción de inmunoglobulinas, que son también las que ya vimos, ¿sí? Que son estos anticuerpos, que hay de diferentes tipos, que son estas proteínas que van a reconocer específicamente este antígeno y lo van a destruir, ¿sí? Entonces, como les puse acá, es parte del sistema inmune del organismo. ¿Por qué? Porque es una red que lleva esta información, ¿sí? De que hay una infección presente. ¿Y cómo la lleva? Gracias a la linfa, que es este líquido que va a circular a través de los vasos sanguíneos. Y si se fijan, hay determinados órganos que forman parte del sistema linfático. Yo les presenté las amígdalas porque es como lo más común, ¿sí? De que uno diga, que se inflamen principalmente, ¿sí? La inflamación de las amígdalas está muy relacionado a, por ejemplo, infecciones, todo lo que es de vías respiratorias, ¿sí? Justamente porque si el antígeno, si el microorganismo está en esa zona, a lo primero que va a llegar es a la amígdala, ¿sí? Entonces, lo primero que se inflama es eso, porque empieza a darse como el aviso de que hay un antígeno en las vías respiratorias, y empiezan todos los glóbulos rojos, o se empiezan a reclutar glóbulos blancos para comenzar a la producción de anticuerpos, ¿sí? Entonces todos vienen hacia las amígdalas a ver de qué antígeno se trata, y entonces a partir de ahí producir el anticuerpo adecuado. Existen entonces otros órganos, como pueden ser el timo, ¿sí? Que se encuentra a este nivel del organismo. También el vaso, ¿sí? Lo que es la médula ósea, el apéndice, que también es uno de los órganos que puede inflamarse, ¿sí? Es una porción en realidad del intestino grueso, que ahí cuando, por ejemplo, tengo una infección en lo que es abdominal, se puede inflamar y puede que no resuelva, y es lo que nos lleva a la extirpación del apéndice. Bien, y existen estos como nódulos, ¿sí? Que si se ven son como estos, como vendrían a ser como nodos en donde se ensanchan los vasos, ¿sí? Y conectan las distintas redes. Lo más importante es que sepan
básicamente para qué significa el sistema linfático, cuál es el objetivo de este sistema, y podemos ver acá los componentes, ¿sí? Pero no voy a ahondar mucho más en este sistema porque siento como que tienen demasiado ya. Bueno, acá terminaría entonces esta clase. ¿Tienen alguna duda de esta clase? Si no, pasamos a la parte del repaso. No, profe, yo no. Bueno, joya. No, profe. Entonces pasemos... A ver. Esto ya está. Ahí están viendo, ¿no? El PowerPoint. Sí, profe. Joya. Sí. No sé por qué no me lo compartía, pero bueno. Bueno, este es entonces el repaso que vamos a tener. Ustedes saben que tenemos el parcial la semana que viene. Va a ser a través de Google Forms y de la misma manera que hicimos la otra vez, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a repasar, que es básicamente todo lo que vimos en la segunda parte, en el segundo bimestre. Vamos a hacer un repaso de tejidos, un repaso nervioso, de cardiovascular, de cardionector, de sangre y de hemostasia. Bien, esto es algo que les quería hablar. Entonces, ¿cómo voy a construir la nota? La nota primero van a tener una nota que va a ser el promedio de las dos partes del cuestionario, ¿sí? Yo siempre vieron, no sé, a los que ya les entregué la segunda parte, les pongo nota promedio, las dos partes, y les pongo, justamente yo lo que hago es evaluar la primera parte y evaluar la segunda parte y hago una nota promedio. Y esa va a ser una de las notas con las cuales voy a construir la nota del segundo bimestre. Después van a tener una nota del examen. Pero acá las preguntas que no se vean en este repaso van a valer más, un poco más van a valer. Yo acá les puse que van a valer el doble. Pero bueno, si yo veo que están muy, muy jugados, podemos ver. Pero bueno, a grandes rasgos, las preguntas que no se ven acá valen el doble. Es decir, que no van a poder aprobar con el cuestionario y las preguntas que se ven acá. Necesitan las otras preguntas también. Bien. Entonces está bueno que si pueden repasar, como para, no sé, la realidad es que ustedes tienen todo allá, o sea, cuando van a estar en sus casas tienen todo, así que está bueno que si lo pueden leer como para ubicar más las cosas y demás, Profe, el parcial es como el mismo de la otra vez, sí, ¿no? sí, O sea, por ¿y Forms. cuántas preguntas son? O sea, nos puede tocar cualquier Eh, pregunta de los temas. son, son 12, son 12 preguntas. Ah, ok. Hay más de 2 temas. Em, Son 12 preguntas porque la 13 es nota del cuestionario. Em,
Ah, esa no la tenemos que poner, porque la otra vez como que metimos ahí, nos equivocamos todos, me parece. Porque yo cuando lo vi dije, es como que vos preguntaste qué nota pensás que te vas a sacar, y no, era la nota anterior. Claro, la nota del cuestionario era como para que yo no la busque, pero no pasa nada. Si la ponen mal, Claro. la busco y fue. Este, pero bueno, ahora les puse nota promedio del cuestionario número 2. Les digo porque lo tengo refresco porque los hice hoy. Em, Así que son 12 preguntas. O 11, bueno. Pero son eso. Otra cosa importante es que para los alumnos que estén cerca de aprobar, esto va a ser informado vía mail, ¿sí? O sea, tenemos el examen, yo los voy a corregir más o menos en 3 días y les voy a decir, chicos, a cada uno les voy a decir, mira, aprobaste, tenés esta nota o no. Y aquellos que no hayan podido aprobar, pero que estén cerca, vamos a hacer una defensa de parcial vía Zoom el 14, para los cuales, si no son muchos, que eso espero, voy a darles horarios, tipo, bueno, vos a las 6, vos 6:30, vos a las 7 y demás. ¿El 14 de julio? El 14 de julio. Pero ustedes, no significa que ustedes no se tienen que conectar, ustedes se van a conectar a la última parte, como hicieron el día del recuperatorio, donde ahí yo ya vamos a hacer un cierre, tanto de metodología como de anato. Yo les voy a decir qué notas les quedaron, quiénes tienen que recuperar, quiénes no y demás. Las personas que van a tener que recuperar son aquellas que no tengan o estén ausentes el día del examen o con la defensa no hayan podido llegar. Las personas que tienen ya el primer parcial ausente o desaprobado, ellos ya tienen que recuperar en agosto el primer parcial, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es, nada, que no pase más que de eso. Así que bueno, ¿se entendió más lo que les digo? Ay. Sí. Sí, profe. No Sí, entendí sí, mucho lo de sí, las sí. preguntas que no repasemos, que valen el doble o un poco más. Claro, sí, las preguntas que no repasemos en esta clase, es decir, las preguntas que yo no les dé, Ujú. que se encuentren por primera vez en el examen y las respondan bien, van a valer más. Eso les quise decir. Ah, bueno. Porque habla de Profe, que, sí, perdón, ¿son preguntas similares a las de los cuestionarios como para sí, guiarnos a dónde estudiar? sí, por eso yo les puse a muchos, tipo, agrega esto cuando estudies, Ah, porque sé lo que viene, entonces, estaba bueno que ustedes cuando incorporen esa información para el examen, la incorporen con eso. Profe, ¿son perfecto. algunas a desarrollar? ¿Algunas preguntas a desarrollar? Ah, muy poquitas, tipo Ah, ok. capaces, no sé, estas dos imágenes, relaciónelas. Entonces ustedes Ok. tienen que decir, no sé, bueno, no sé, por ejemplo, hay una que es qué sé yo, del ciclo cardíaco. Bueno, entonces tienen que decir, bueno, esta imagen pertenece, tienen que poner ahí, tipear una oración, pertenece al pasaje de A a B, por tal cosa. Listo. No es nada, es un chiquito, son oraciones. Bueno, ¿qué estaba por decirles? Bien, entonces, ¿quedó claro entonces que tienen el examen la semana que viene? Igual esto lo podemos repetir las veces que necesiten. La otra semana, aquellos que se les informe tienen que rendir la defensa y después todos nos conectamos al final para hacer el cierre de la nota. El cierre de las notas de cada uno. Yo les voy a decir quiénes tienen que rendir en agosto y quiénes no. Y aquellos que ya tengan el primer examen desaprobado o ausente, tienen que rendir en agosto. Ellos ya rinden la primera parte en agosto, ¿sí? Entonces la idea es que no se agregue nadie más. Pero bueno, qué sé yo, vamos viendo.
Bueno, entonces acá es esto. ¿Quiénes entonces tienen que rendir el recuperatorio en agosto? Los alumnos que tengan desaprobado o ausente el primer parcial, ¿sí? Chicos, igual estoy hablando de los que tienen o sea, el recuperatorio, no el primer parcial, el recuperatorio. Y aquellos alumnos que vayan a tener desaprobado o ausente la defensa del segundo parcial, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Bueno, listo. Sí, buenísimo. Joya. Sí, sí. Igual si no lo repetimos. Bueno, nada, un cronograma que les contaba, ¿sí? Vamos, la clase que viene, entonces tenemos las dos, metodología no creo que pueda dar hoy, pero bueno, tenemos las dos clases de metodología, el parcial, y el 14 del 6 tenemos la defensa, que acá no se tiene que conectar todos, se van a conectar los chicos que necesiten, o que yo les informe a la hora que sea, y después tenemos el cierre de notas, que ahí sí nos conectamos todos y nada. Es el 14 del 7, ¿no? Ay, sí, perdón. Puse mal acá. Entonces, por eso. Profe, Sí. ¿qué hora sería el cierre? ¿Nos decís después? Sí, les digo, después depende de la cantidad de gente que tenga. Ah, listo. Gracias. Entonces, bueno, si ustedes se preguntan, ¿me tengo que conectar el 14 si no rindo defensa? Sí, pero solo al cierre. Bueno, arrancamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un repaso de tejidos. Entonces, en una de las preguntas que tienen en el examen, tienen como un cuadrito, ¿sí? Donde tienen unos, no es este cuadro entero, ¿sí? Yo acá les puse los de todos los temas. Entonces la idea es que tienen todas estas columnas y todas estas filas, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es conectar estos, vendría a ser estas funciones con cada uno de estos tejidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo protección, ustedes lo que van a tener que pensar es cuáles de estos tejidos nos daría protección, ¿sí? Tiene como función la protección. Entonces, por ejemplo, sería la epidermis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan, por ejemplo, la epidermis, ¿qué tipo de tejido era? ¿Alguno se acuerda? Externa. Plano estratificado, queratinizado. Joya, claro. Eso es lo que tienen que responder, ¿sí? Yo eso... Ah, Ahí está. El hecho de que tenga esta capa enorme de proteínas, ¿sí? Es lo que nos da a nosotros esta protección, ¿sí? Entonces, acá tendríamos que poner, o sea, ustedes tienen que tildar o seleccionar, perdón, esta parte, ¿sí? Listo. ¿Cuál de estos nos daría, si capaz ustedes quieren mejor conectar, o sea, hacerlo ustedes, por ejemplo, no sé, si capaz saben cuál da difusión, podemos ver cuál da difusión. ¿Tienen idea? Sostén iría primero, sería tejido conectivo denso. Bien. Y difusión, el endotelio puede ser. Alto atrás. Sí, el endotelio. Ay, no. Profe, Sí, perdón. ¿el sostén no es el laxo? Sí, es el laxo. Estoy tratando de borrar. Verde. Ahí. Y me dijiste difusión, endotelio. Perfecto. Conexión de estructuras. Y ahora sí sería el denso, ¿no? Bien. ¿Se acuerdan qué conectaban? No sé. Sí, sí, dílago. Estás bien por ahí. Músculo. dones y Ligamento. Claro. ligamentos. Era eso, ¿se acuerdan que se llamaban así? De acuerdo a lo que conecten, si era músculo con hueso. Claro. Joya. Entonces, conexión ¿El cardíaco puede ser involuntario y estriado? el cardíaco, involuntario y estriado, o sea, el último. Joya. Nos quedan dos. Voluntario y estriado sería músculo esquelético. Ay,
acá hice mal, acá va un in. Sí, Involuntario, y no estriado el músculo liso. sí, perfecto. Acá me comí un in. Es involuntario. Bueno, este es una de las preguntas. O sea, es tipo así. ¿Sí? Creo que ustedes, un tema, creo que tiene protección y difusión, y entonces ustedes tienen todas estas columnas y tienen que poner, qué sé yo, difusión endotelio, protección epidermis. Seleccionan esas, pin, las correctas. ¿Sí? Sí. Bueno. Ah, no. Siguiente. Siguiente. Bien. Entonces ahora vamos a hacer un repasito de tejidos como para que ustedes se acuerden, porque en estas diapos que yo les voy a mostrar, está la otra pregunta, ¿sí? Está la respuesta a la otra pregunta, a la que vale más, ¿sí? O sea, no pongo las diapos al azar. Pongo para que ustedes repasen la respuesta a la pregunta que no está. Bien. Joya. Entonces, como dijimos recién, ¿sí? Tenemos distintos tipos de tejidos epiteliales. Y si se acuerdan, nosotros habíamos hablado que los tejidos epiteliales los íbamos a nombrar según la cantidad de células que tengan por encima de la membrana basal, ¿sí? Si tenían una, decíamos que era simple, y si tenían varias, decíamos que era estratificado, ¿sí? Y después existía una tercera división, que era la de pseudoestratificado, que eran células, ¿sí? O sea, era una única capa de células, pero que todas estaban sobre la membrana basal, pero no todas llegaban a la superficie, ¿sí? Bien, y después también los nombramos hablando de cuáles eran las características de la última capa de células. Entonces, si por ejemplo, eran células que tenían que eran planas, es decir, que tenían una determinada longitud, una determinada profundidad, hablábamos de que era un tipo de epitelio plano simple, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, donde tenemos, este sería el epitelio, ¿sí? La membrana basal es esta, y fíjense, estas son una única capa de células, porque todo esto es sangre. Entonces tenemos una única capa de célula, y eso me da la característica de simple, y estas células que son así como alargadas, ¿sí? Me da la característica de plano. ¿Dónde iba a encontrarse, por ejemplo, este tipo de epitelio plano simple? Bueno, iban a formar parte del endotelio, ¿sí? Que era el nombre del epitelio plano simple de los vasos sanguíneos y de la cavidad cardíaca. El mesotelio, ¿sí? Que justamente lo tenemos acá, que era el epitelio plano simple, que iba a tapizar específicamente las cavidades cerradas del cuerpo, ya sea abdominal, pericardíaca y pleural, ¿sí? Y este es el endotelio, que era el que les mostraba recién en la imagen, que va a revestir corazón y vasos sanguíneos. Entonces estos dos le prestan atención. Tienen que saber que es un epitelio plano simple, ambos dos, pero tienen que saber dónde vamos a encontrarlo, ¿sí? Bien. Perfecto. Después también teníamos otros ejemplos que hemos visto en la clase. Por ejemplo, que es uno de los que nombramos o recién hablábamos, que era la epidermis, que nos daba esta protección, ¿sí? Que es un epitelio plano, porque su última capa de células es plana, estratificado, porque tiene muchas capas de células, y queratinizado, porque tiene esta mega archicapa de proteínas, que es la queratina, que justamente nos da esta protección, ¿sí? Entonces la epidermis tiene un tipo de epitelio plano, estratificado, queratinizado. Entonces, si por ejemplo tengo una pregunta que me dice, soy un epitelio que tengo muchas capas de células, mi última capa es plana y tengo una cantidad de proteína, que es la queratina, arriba de mí. ¿Qué tipo de epitelio soy? Y la respuesta tiene que ser epitelio plano o epidermis, cualquiera de las dos cosas, ¿sí? O sea, no me acuerdo en lo que está, me parece que puse epidermis, pero bueno,
Esa tiene que ser su respuesta. La respuesta es que soy epidermis, no soy endotelio, no soy mesotelio, soy epidermis, ¿sí? Entonces, así tienen que jugar. Bueno. ¿Estamos? Sí. Joya. ¿Lo podrías explicar de nuevo, Sí. por favor? Entonces, ¿cómo lo tenemos que estudiar? Yo estos que les estoy mostrando, se los estoy mostrando para repasar, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una pregunta que me dice a mí, soy un tipo de epitelio que tengo muchas capas de células sobre mi membrana basal, mi última capa es plana, y arriba de mi última capa tengo una columna, una capa entera de proteína que se denomina queratina, y la pregunta del examen es, ¿qué tipo de epitelio soy? Mi respuesta va a ser epidermis, ¿sí? No es mesotelio, no es endotelio, es epidermis. Claramente puse epidermis porque no voy a decir esto porque ya iba a tener... Claro, sí. Pero esa es la respuesta, ¿sí? Profe, ¿mesotelio cuál era? Porque puede ser que estaba con otra. ¿Laxo era? No. No, ese epitelio plano simple, pero que cubría las cavidades abdominal. ¿Te acordás? Esta. Pero cuando lo hicimos al trabajo, ¿cómo figuraba? Yo tengo epidermis, epitelio. Claro, después no, tengo endotelio. no estaba específicamente en esa tabla. Ah, ahí está. Estaba en la clase. Claro, sí, en la está tabla bien. yo no lo incluí. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, soy un epitelio que tengo sobre mi membrana basal una única capa de células plana y me encuentro formando parte de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces la respuesta va a ser endotelio, ¿sí? Así van a ser más o menos las preguntas, como ponérselos al revés. Bueno. Siguiente. Bueno, después de que vimos tejido epitelial, habíamos visto tejido conectivo, ¿sí? Habíamos visto 3 tipos de tejido conectivo, habíamos visto el laxo, el denso y el especializado, ¿sí? El especializado no lo incluí en esta parte porque se fue cuando vimos sangre, lo vamos a ver ahí. Entonces, dentro de lo que era el tejido conectivo laxo y denso, podíamos distinguir distintas cosas, ¿sí? Ya hemos hablado que el laxo tenía pocas fibras, ¿sí? Que las células que lo formaban parte eran los fibroblastos, entre otras, y forma la dermis, ¿sí? ¿Estamos con esto? O sea, 2 palabras que tienen que conectar con el concepto de tejido conectivo laxo. Bien. Y después teníamos el denso, sí, que tenía muchas fibras colágenas, que presentaba fibroblastos solamente, y la función era lo que habíamos visto en la tablita, ¿sí? Conectar, unir estructuras, y por ejemplo habíamos puesto los ligamentos, ¿sí? Que unían hueso con hueso, y tendones que unían hueso con músculo, ¿sí? Y les había puesto esta figurita y demás. Bien. Ah, mira, lo había hecho. Bueno, esto debería estar antes. Pensé que me había comido la resolución de la tabla, pero no. Se ve que la hice y la dejé mal ordenada. Pero bueno, esta es la resolución de la tabla presentada más decentemente. Bien. Perfecto. Igual esto se los mandé, ¿eh? Sí. Igual estoy grabando la clase. Sí, profe, lo que pasa es que está como que 2 veces o 3, pues yo estuve viendo y está 2 veces completa la tabla y una vez así incompleta, como que se repitieron diapos. Vos decís en la parte de grupo sanguíneo. No, la puse así especialmente para dar la clase. O sea, la idea es que una de las tablas que vamos a ver está en blanco para que la resolvamos oralmente y después la tengan completita. Bueno, igual no importa, ahora vamos a ver. Bueno.
Pero bueno, capaz que sí, que me equivoqué. Pero No, más probable es que me haya confundido yo. capaz que en algunas veces hice eso para poder como a seguir un hilo de la clase, que qué sé yo, lo resolvamos oralmente y después lo tengan limpito en una diapo, porque vieron que después no salen, lo que yo escribo acá no sale, entonces es como, después les va a quedar el archivo vacío. Bueno, Ah, sí, sí. pasamos entonces a nervioso, ¿sí? Ya Sí. repasamos tejido, ya estamos. Estamos ya en la segunda clase del bimestre. Bien, entonces, acá hay unas preguntitas que, por ejemplo, les dice, justifique solo las falsas. Solo tienen que justificar las falsas. Si no justifica, yo voy a entender que ustedes creen que es verdadera, ¿sí? Entonces, no tienen que poner 1 falsa, 2 verdadera, 3 falsa. No, solamente tienen que poner 3 falsa, justificación. 5 falsa, justificación. Listo. Ah, Yo voy a perfecto. entender ya que si no lo ponen, es verdadera para ustedes. Igual esto lo podemos preguntar. Se la pueden preguntar. Entonces, por ejemplo, acá agarré como Eso no me acuerdo. tranqui. Agarré como un mix de algunas falsas, ¿sí? Entonces, como para que todos tengan en esa pregunta una que ya la tienen en el bolsillo. Bien, entonces, ¿Puede ser que la 2 es falsa, Dana? sí, la idea era que las ¿Las 3 3 son eran falsas? falsas. Sí, Ah, yo reconocí la 2. no pasa nada. Para eso estamos acá. Entonces, la primera, por ejemplo, dice que las meninges solo son dura madre y pía madre. Muchos me pusieron, yo esta la incluí porque muchos me incluyeron las meninges en los diagramas de flujo, lo cual me pareció buenísimo. Yo lo había dado como un detalle, pero está bueno que lo sepamos todos. Entonces, las meninges eran 3, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de meninges? ¿Qué tengo acá? Sí, profe, falta la aracnoida, ¿puede ser? Perfecto, falta la aracnoides. Excelente. Entonces, esta sería falsa, ¿sí? Falsa y le ponen. Incluir la aracnoides o dura madre, aracnoides y pía madre, lo que quieran, pero tiene que estar la palabra aracnoides para que yo me dé cuenta que ustedes entienden que faltaba esa palabra. Bien, después dice, en la segunda, el impulso nervioso está comandado por simultaneidad. Esta es la palabra que está errónea, como se dieron cuenta recién. De polarización y despolarización de las membranas neuronales. ¿Se acuerdan por qué esto estaba mal? Claro, pues se da por etapas, mirá, que Perfecto. ¿Sí? Excelente. O sea, son primero ciclos se de polariza, se despolariza y así. Claro, Se da primero hay por vez. o sea, está polarizada, se despolariza, después se repolariza y se despolariza el fragmento de la membrana siguiente y así. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Claro, por parte, no en simultáneo. Exacto. Era por partes. Buenísimo. Entonces acá ponen no es simultáneo o lo que quieran. Pero la idea es que me expliquen eso. Y después, la otra era la acetilcolina, es un neurotransmisor inhibitorio. Esta también era falsa, porque cuando vimos las listitas, yo les dije, no hace falta que se acuerden todos los neurotransmisores, pero al menos la acetilcolina, prestémosle atención y justamente es excitatorio y es el neurotransmisor que me va a dar lugar a uno de los procesos que vimos, que es la contracción muscular, ¿sí? Bien. Acá igual les expliqué un poquito, o sea, para ampliar. Nosotros habíamos visto que el sistema nervioso se iba a dividir en dos grandes divisiones que habíamos clasificado, ¿sí? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dentro del central habíamos hablado que se incluía encéfalo y médula, ¿sí? Esto es algo que también hay una preguntilla. Y dentro del sistema nervioso periférico lo habíamos dividido en somático y autónomo, ¿sí? En el somático habíamos visto que incluía los nervios eferentes del sistema nervioso central al músculo estriado y el autónomo los eferentes del sistema nervioso central al músculo liso, órganos y glándulas.
Bien. Entonces, prestamos atención a estos conceptos. Entonces, acá habíamos hablado un poco de cómo eran, o sea, definimos que era un nervio, ¿sí? Y que era justamente este conjunto de axones que iban a conectar los centros nerviosos con los órganos. Y después dijimos que había dos tipos de dirección del impulso, ¿sí? Lo que es el aferente y lo que es el eferente. Entonces, lo que es el eferente era el impulso que se dirigía desde el centro nervioso hacia el órgano. Y lo que es aferente es desde el órgano hacia el centro nervioso, o sea, el sistema nervioso central, ¿sí? Importante que se acuerden esto. Después habíamos visto los tipos de neuronas que conformaban, ¿sí? el sistema nervioso. Vimos lo que eran las sensitivas, las motoras y las mixtas. Las sensitivas formadas por neuronas sensitivas y las motoras, bueno, por neuronas motoras, y los mixtos por las interneuronas, que eran estas neuronas que conectaban las sensitivas con las motoras. Esto es lo que estábamos hablando un poco, ¿sí? Lo que hablábamos de esta despolarización que no es simultánea en todo el axón, sino que justamente se daba por ciclos, ¿sí? Teníamos entonces el estímulo que recibía la membrana, o sea, lo que vendría a ser el soma de la neurona. La membrana entonces se iba despolarizando por ciclos, donde cuando estaba polarizada teníamos entonces una carga positiva en el exterior, dada por los iones sodio, y una carga negativa en el interior, dada por los iones potasio, ¿sí? Cuando recibo el estímulo, se abren las bombas sodio-potasio ATPasa, entra sodio, sale potasio. Al entrar sodio, el interior se carga positivamente, al salir el potasio, el exterior se carga negativamente, y a esto se lo conoce como despolarización. Entonces, este fragmento de membrana que está despolarizado se contagia al fragmento siguiente. Este fragmento entonces se despolariza, pero el anterior se repolariza, ¿sí? Y así es como va viajando el impulso nervioso. Bien. Esto es un poco también para hablar de la acetilcolina y para, a ver si esto, perdón. No, se lo voy a explicar acá. Bien, para hablar un poco de la acetilcolina, fíjense esta parte. Primero, importante saber, esto vendría a ser el proceso de contracción muscular, ¿se acuerdan que lo habíamos explicado? Donde yo tengo una neurona que se denomina presináptica, ¿por qué? Porque está previo al espacio sináptico, y tengo acá lo que puede ser una neurona postsináptica, o en este caso que es el músculo, ¿sí? Porque estamos hablando de la contracción muscular. Entonces, clave importante, neurona presináptica, espacio sináptico, y esto, que si es una neurona postsináptica. Bien, entonces, en este caso, vamos a tomar que esto es parte del músculo esquelético, porque estamos hablando de contracción muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las vesículas sinápticas que tienen adentro neurotransmisores, liberan estos neurotransmisores, que en este caso es la acetilcolina, y se unen a receptores de la célula postsináptica, y esto genera es una señal para que el calcio intracelular de la fibra muscular aumente, y esto es entonces lo que da lugar a la contracción muscular, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, les pongo una imagen así, y les digo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Les pongo, tipo, una flechita. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Ustedes me tienen que saber decir qué es, ¿sí? Entonces, si es esta flechita, van a